Qué bueno que te conectas, me da mucho gusto estar contigo y yo le doy gracias a Dios que podamos disfrutar de este tiempo, que podamos contar con este tiempo y también gracias a Dios que tenemos los medios para poder hacer esto. Hoy continuamos con la serie que empezamos la semana pasada, una serie que se llama Alto, y la idea es que de repente todo se detuvo, pero hoy vamos a añadir una palabra muy especial a este tema, a esta serie, la palabra urgente. Y quiero comentarte algo de manera personal. En casa, la palabra urgente significa detén todo. Cuando mis hijas, cuando mi esposa tienen la necesidad de comunicarse conmigo, yo les he prohibido que usemos la palabra urgente para cualquier trivialidad. Urgente significa deja de hacer todo, urgente significa pon atención, urgente significa que yo necesito hacer algo al respecto. Así es que hoy vamos a hablar sobre ese tema, el tema de alto. Dios hizo un alto en nuestras vidas, todos estamos formando parte de este alto, pero hoy vamos a hablar de urgente. ¿Qué es urgente? Y quiero contarte algo que me llamó mucho la atención. Hace 2 años y medio, el 19 de septiembre de 2018, vivimos nuevamente una situación terrible en nuestro país. Vino el segundo terremoto y hubo muchas desgracias. Y recuerdo que la actitud de todos nosotros era: vamos a ayudarnos, vamos a cooperar, vamos a salir de aquí, a vivir una nueva era. Y la verdad es que en estos 2 años y medio, tú y yo somos testigos de que las cosas, lejos de mejorar, empeoraron. De repente empezamos a ver temas a los que no estábamos acostumbrados a ver, situaciones con los niños, situaciones de inseguridad, el narco, las mujeres agredidas, etcétera, 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 y pues no mejoró. Es más, no me voy a un tiempo tan largo como los 2 años y medio. Yo quisiera remontarme a hace menos de 3 meses, reunidos en casa, la mayoría de nosotros, deseándonos un feliz 2020. Y ve cómo estamos. Ve cómo estamos. Te aseguro que todavía no pagamos los gastos que tuvimos en fin de año. A lo mejor todavía se están llevando cobros de la tarjeta. Y 2020 empieza siendo muy distinto a lo que esperábamos. ¿Sabes? Por eso es necesario agregarle a este mensaje esta palabra urgente. Te voy a decir por qué. Porque nos acostumbramos a todo. Nos acostumbramos a que las cosas no funcionen, nos acostumbramos a que las cosas vayan como una bola de nieve, cayendo, y muchas veces somos como de esos zombies, ¿te acuerdas? Que están en una situación especial y no reaccionan, pero hoy Dios detiene todo, hoy Dios nos hace un alto y te dice, y me dice también a mí: Bernardo, es tiempo de que hablemos. Felipe, es tiempo de que hablemos. Bogar, es tiempo de hablar, y lo que te voy a hablar es urgente. Así es que yo le pido a Dios que, como dijo Eric en la introducción, que no solamente al escuchar la palabra urgente nosotros reaccionemos y pongamos atención, sino también actuemos en consecuencia. Así es que es urgente y vamos a hablar un poquito acerca de la situación, pero ¿qué te puedo decir sobre la situación que estamos viviendo si tú la estás viviendo? ¿Sabes? El mundo entero está afectado. Las familias estamos afectadas, la salud estamos afectadas, está afectada, la economía está afectada, todo el mundo está de cabeza.
Y estamos viviendo algo, Eric, que nunca habíamos vivido. Y sabes, no quiero ser pesimista, no quiero darte un mensaje que te lleve a deprimirte, al contrario, yo quiero predicar esperanza. Pero si escuchas a los científicos, la gente que sabe sobre esto, te dice que apenas estamos entrando al problema. La salud va a empeorar. Veía ayer las estadísticas en Estados Unidos, hay cerca de 60,000 enfermos. Y nosotros tenemos en México la tercera parte de la población de Estados Unidos. Así es que, si por estadísticas vamos, entraremos a un problema de más de 20,000 contagios. Y eso que en México no tenemos la cultura que tenemos en Estados Unidos. Pero el problema no es tanto de salud. El problema, ¿sabes qué? Es y va a ser económico. El petróleo va por los suelos. El dólar está rondando los 25 pesos. ¿Sabes? Tenemos una devaluación en una semana del 30%. Las remesas que nos envían nuestros hermanos de Estados Unidos van a bajar considerablemente. En muchos lugares los sueldos se han partido por mitad y en otros lugares no hay chamba. Es más, a nivel personal te lo digo, yo tuve que cerrar el consultorio y yo me considero como una fuente de contagio y yo tuve que cerrar el consultorio hasta nuevo aviso. Quiero empezar a implementar algunas cosas, etcétera, pero yo entiendo lo que está pasando y el problema se va a tornar económico y grave. Recuerdo una ilustración de una prédica que usé hace un tiempo sobre, imagínate que tú vas a ver a un médico porque sientes que traes un problema respiratorio. No estoy hablando del coronavirus, estoy hablando nada más de un ejemplo fuera de esto. Haz cuenta que tú tienes un problema respiratorio, el médico te revisa y se da cuenta que es cáncer respiratorio. Y porque el paciente no se entere, el médico no se lo dice, y en lugar de hablar de la gravedad del caso, imagínate que el médico le recetara un jarabe, el paciente se va del consultorio, empieza a tomar el jarabe, mejora un poco, la tos baja un poco, pero el cáncer se agrava. Tú dirías, qué irresponsable es ese médico, ¿verdad? Y hoy Dios puso en mi corazón que habláramos de esta palabra especial, urgente, y no para ser pesimista. Yo quiero predicar, yo vine aquí a hablarte de la verdad, a hablarte del mensaje de Dios, pero no quiero ser irresponsable. Yo quiero hablarte de lo que Dios dice en su palabra. Y sin temor a equivocarme, Felipe, este asunto, esto que estamos viviendo, Bogar, no es un problema de salud, tampoco es un problema económico, es un problema espiritual. ¿Sabes? Los seres humanos hemos decidido ignorar a Dios y vivir bajo nuestras reglas. Y Dios respeta nuestras decisiones. Pero Él no es ajeno a lo que está pasando. Él lo que está haciendo es detener las cosas para que tú y yo pensemos y escuchemos una palabra: es urgente, es urgente, es urgente. Y quiero aclararte, quiero recordarte lo que dijimos la vez pasada. Este asunto tiene que ver con Dios porque es un tema espiritual, pero no es culpa de Dios.
Esto que debe quedar bien, bien claro. No es Dios quien mandó, lo que estamos pasando es el enemigo, como dice la pantalla, cuando algo roba, mata y destruye, no es Dios quien lo manda, es el enemigo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y sabes, otro punto también que me gustaría tocar es algo de lo que tal vez no nos hemos dado cuenta o no hemos valorado este asunto. Dios nos ama. Y en ese amor, Aníbal, Dios nos regaló la capacidad de decidir. Dice textualmente en el libro de Deuteronomio que Él pone delante de nosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte, y tú y yo escogemos. Aquella persona que predique que todo esto tiene que ver con la soberanía de Dios y que nosotros no tenemos vela en el entierro, no es cierto, no es bíblico. Aquí dice, en este pasaje, que tú y yo tenemos la capacidad de decidir. Dios no hizo títeres, tú y yo decidimos. Pero no solamente la Biblia habla de que tenemos la capacidad de decidir, también la Biblia nos dice que de la manera como tú y yo decidamos, habrá consecuencias. En este versículo que estoy poniendo en pantalla, Gálatas 6, versículo 7, dice, no te engañes, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Lo que tú y yo sembremos, lo que cada hombre siembre, eso también segará, eso también cosechará. Amigo, de las decisiones que tomemos, Felipe, hay consecuencias. Y aunque la serpiente haya engañado al hombre en el Edén diciendo no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, sí pasa, sí pasa. Y tú y yo estamos viendo y experimentando que sí pasa. Y el tema de hoy, ese mensaje, yo quisiera dividirlo a 3 grupos de personas. En estos 3 grupos engloba Dios a toda la humanidad. El primer grupo, las personas que no conocen a Dios. El segundo grupo, las personas que conocemos a Dios, pero posiblemente no estamos viviendo la vida que Dios planeó que viviéramos. Y el tercer grupo, las personas que conocen a Dios y están viviendo la vida que Dios planeó para ellos. Así es que, déjame hablarte un poquito acerca de mi vida sin Dios. A los 29 años, yo trataba de aparentar que todo estaba bien. Pero era pura apariencia. Yo sabía de Dios, pero mi vida era contraria a lo que Dios decía. Sembré mal, cosechaba mal. Y sabes, fue tan mala la siembra y fue tan mala la cosecha que a los 29 años yo ya tenía destruida mi vida, mi matrimonio y la vida de las personas que vivían en mi casa. Mi esposa, mi hija de 2 años y yo. Y yo buscaba y buscaba y buscaba y no encontraba. Hasta que un día busqué a Dios. A ti que no conoces a Dios, a ti que estás viviendo algo similar a lo que yo viví, yo quiero explicarte algo que tienes que entender. Todo esto que estamos viviendo, Dios ya lo había escrito en su palabra. Dios dijo que en los últimos tiempos en que la humanidad viviera en este planeta, las cosas se iban a poner difíciles. Y dice textualmente, es bueno que sepas que en los últimos días, no quiero ponerme apocalíptico, no quiero decirte que mañana se termina el mundo, no, yo no estoy diciendo esto. Lo que sí estoy diciendo, Eric, es que sabemos, y cualquier persona que sea consciente de lo que está viviendo, sabemos que estamos viendo los últimos tiempos de la humanidad. Y Dios dice que en esos últimos días habrá tiempos muy difíciles. Y el mismo pasaje dice que el ser humano irá de mal en peor, de mal en peor. Amigo, nunca habíamos vivido lo que estamos viviendo. Cuando yo era niño, ok, dirás,
Eso tiene mucho tiempo que pasó, sí, tiene mucho tiempo que pasó. Pero quiero decirte una cosa, cuando yo era niño jugaba en la calle. Cuando yo era niño, podía beber de la manguera que el jardinero estaba regando el jardín. Cuando yo era niño no tenía que preocuparme por la inseguridad, ni por el secuestro, ni por nada de lo que hoy nos estamos preocupando. Ya han pasado años y hemos visto que las cosas van de mal en peor. Tan mal que hoy estás metido en tu casa. ¿Sabes? Dios respetando nuestras decisiones, Dios nos entrega a nuestras consecuencias. Y dice en el libro de Romanos que esa decisión que tú y yo tomamos, Dios la respeta y nosotros la enfrentamos. Y yo quiero que tú y yo pensemos. A ver, vamos a pensar. ¿A quién le va a ir bien ignorando a Dios? Eric, ¿a quién le va a ir bien? ¿A qué persona le va a ir bien viviendo en contra de lo que Dios dice? ¿A qué sociedad le va a ir bien violando los principios de Dios? ¿A qué país le va a ir bien cuando vive en contra de lo establecido por Dios? ¿A qué mundo le va a ir bien cuando vivimos en contra de lo que Dios había planeado? Por eso Dios respeta nuestras decisiones y dice, te entrego a tus deseos. Ahora, quisiera enfocarme al segundo grupo. Y realmente yo había pensado que este fuera el tema a hablar. Yo quiero hablar de la iglesia, de las personas que conocemos a Dios, o que decimos que conocemos a Dios. ¿Sabes? Pienso que como iglesia, estoy hablando en general, habrá excepciones. Como iglesia, hemos caído en algo que Dios nunca planeó. Religión. Y muchos de los que hoy conocemos a Dios, podemos estar viviendo una vida religiosa, una vida donde Dios dice algo, pero yo vivo distinto a lo que Dios dice. Donde Dios quiere algo, pero yo hago exactamente lo contrario a lo que Dios dice. Una religión, una apariencia. Yo me pongo la máscara de que soy cristiano, pero cuando es necesario me la quito y vivo como yo quiera. ¿Sabes? Dios nos puso como luz del mundo y como sal de la tierra. Esto dice en el Evangelio de Mateo 5, versículo del 13 al 16, Dios nos dio funciones como iglesia, funciones muy específicas. Ustedes son la sal del mundo, ustedes son la luz del mundo. Y la sal y la luz tienen funciones específicas. ¿Sabes? La sal no solamente le da sabor a las cosas. La sal, cuando algo no tiene sal, no te gusta comerlo, pero en la antigüedad la sal evitaba que las cosas se echaran a perder. Y como iglesia, no hemos funcionado. Si somos sal y las cosas deberían de detenerse en su deterioro, pues los resultados que estamos viendo, Felipe, no son los que deberían de ser. ¿Estás de acuerdo? Y como luz, cuando tú prendes la luz, Dios dijo, ustedes son la luz del mundo. Cuando tú prendes la luz, las tinieblas se acaban. Y lo que hemos visto es que en lugar de que las tinieblas se desvanezcan, las tinieblas han ido aumentando y aumentando, y sal y luz habla de nuestra manera de vivir, Bernardo, de nuestra manera de vivir, con un solo propósito, que la gente conozca al Dios que conocemos.
Y sabes, leyendo en la palabra de Dios, Felipe, en muchos pasajes yo vi como el pueblo de Dios, cuando llegaba a lugares, se establecía y empezaba a vivir como vivía la gente donde en esos lugares se vivía, llamando, por ejemplo, Egipto. Israel llega a Egipto y termina viviendo como los egipcios y confundiéndose con los egipcios. ¿Me está siguiendo, Bogar? Entonces, de repente como iglesia vivimos como los que no conocen a Dios. Pero no solamente esto, nos hemos acomodado en una posición de disfrutar las bendiciones de Dios, una iglesia cómoda, bendecida por Dios, pero que no se preocupa por otra cosa. Te pongo un ejemplo, Bogar. Hace unos días vimos las marchas en defensa de las mujeres, ¿te acuerdas? ¿Cuántas veces ha habido marchas en pro de la seguridad, en contra de la inseguridad? Pero quiero hacerte una pregunta, Felipe. ¿Dónde estábamos como iglesia? Pablo, ¿dónde estábamos como iglesia cuando en este país se acepta el aborto, se acepta y se promueve el aborto y no hubo iglesias que desfilaran en contra del aborto? ¿Dónde estábamos como iglesia? Cuando se dictan leyes en contra de lo establecido por Dios y nosotros como iglesia estamos en una posición pasiva, cómoda, donde no nos preocupan los demás, porque nosotros somos bendecidos por Dios. Y también como iglesia. ¿Sabes? A veces es muy triste que haya personas que no conocen a Dios e identifiquen la palabra cristiano como algo malo. ¿Sabes? Como un ejemplo de algo malo, ¿ya viste a los cristianos? Y te voy a decir por qué el mundo nos critica, porque el mundo, Bogar, espera algo más de nosotros. Pero muchas veces hemos escuchado historias terribles referente a un cristiano. Un cristiano me hizo, un cristiano dijo, ¿y eso qué es cristiano? Hoy es urgente, amigo, es urgente que tú y yo voltemos a ver este versículo. Es urgente que tú y yo entendamos que si la sal pierde su sabor, si la sal no hace para lo que fue formada, si la sal pierde su sabor, dice textualmente, no sirve para nada. ¿Para qué sirve un foco apagado? ¿Para qué sirve sal que pierde su sabor? No sirve para nada. Dice, solamente sirve para ser arrojada a la calle y pisada por los hombres. Pero no quiero irme, Felipe, tan en el extremo del aborto, de la inseguridad, déjame tocar rápidamente puntos muy sencillos. Si somos sal, ¿realmente nuestros matrimonios lo reflejan? Si somos luz en el lugar donde trabajamos, la gente ve a Cristo. Cristiano significa como Cristo. Entonces, sin duda alguna, el llamado es urgente. Si creemos en un Dios y confiamos en un Dios que está al pendiente de nuestras vidas, ¿por qué dudamos? Si el que no conoce a Dios tiene miedo, no es que nosotros nos corra atole en las venas, es que Dios es más grande que lo que está pasando. Sal que funciona o sal que no funciona. Este punto es muy urgente, muy grave y muy importante. Hoy, iglesia, Dios nos llama a despertar. Hoy Dios nos llama a levantarnos. ¿Sabes?
a dejar, a salir de ese letargo. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? Dios dice, despiértate, tú que duermes. Está hablando a la iglesia, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. No podemos esperar. Este tiempo que estamos viviendo tiene un propósito de parte de Dios, que tú y yo reaccionemos, que tú y yo salgamos. ¿Estás de acuerdo, Bernardo? Que tú y yo despertemos, pero esto es urgente, es urgente, es urgente. Si tú y yo nos ponemos a pensar, yo quisiera que te llevaras esta frase. Felipe, Dios te está buscando. Bogar, Dios te está buscando. Aníbal, Dios te está buscando. Juan Francisco, Dios te está buscando. No podemos seguir. Si tú no conoces a Dios, es tiempo que lo conozcas. Si tú conoces a Dios, pero no estás viviendo, si no estás funcionando como Dios planeó que funcionáramos, es tiempo, es urgente que tú y yo reaccionemos. Y hay un ejemplo en la Biblia, que ilustra muy bien lo que Dios anhela. Un día Israel estaba en el desierto. La gente estaba enferma y sufriendo. Habían sido mordidos por serpientes y estaban padeciendo las consecuencias. Y Moisés, el líder, guiado por Dios, levantó una especie de estatua que simbolizaba la cruz de Cristo. Todo aquel que volteara a ver esa cruz quedaba sanado. Eric, tenemos que voltear. Bogar, tenemos que voltear a ver esa cruz. ¿Sabes? Voltea a ver esa cruz, Felipe, y quedarás sanado. Bernardo, voltea a ver esa cruz. Aníbal y todos los que estamos escuchando este mensaje, voltea a ver esa cruz. ¿Qué significa esa cruz? Es el amor de Dios por ti y por mí. ¿Qué costo tuvo esa cruz? La sangre de Cristo, Dios mismo, por tu rescate y por el mío. ¿Por quién? Por ti y por mí. ¿Para qué? Para que la gente regresara a Él, para que tú y yo regresáramos a Él, para que Él pagara las consecuencias de nuestros desvíos. Ve qué promesa tan increíble. Dice Dios, si me buscas, me vas a encontrar. Pablo, si me buscas, me vas a encontrar. Pero hay un punto, Aníbal. Pero si me buscas de todo tu corazón. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Cuándo? ¿Cuándo, iglesia? ¿Cuándo, Juan Francisco? Cuando me busques de todo tu corazón. Jesús dijo, yo soy lo que tú estás buscando, yo soy lo que tú necesitas, yo soy el único que puede llenar tu vida, yo soy Jesús el Salvador. Si no lo conoces, es tiempo de conocerlo. Voltea a ver esa cruz, y si lo conoces, es tiempo de buscarlo, pero de veras, de corazón. ¿Urgente, amigo? ¿Crees que no es urgente? ¿No es suficiente lo que estamos viviendo, Felipe? Y por último, al tercer grupo, a ti que conoces a Dios y que estás viviendo para Dios. Dios dice, a ti que entiendes, a ti que entiendes lo que está pasando, sigue viviendo como estás viviendo. Sigue iluminando, dicen los entendidos, resplandecerán como una estrella en el firmamento. Sigue iluminando, sigue brillando, sigue siendo luz, sigue siendo sal. Sigue confiando, sigue agarrándote a Dios, sigue aferrándote a Dios. ¿Sabes? Háblale de tu fe a todo aquel que veas que lo necesita. Hoy es tiempo, hoy es tiempo.
de hacerle caso a este llamado de Dios, a este llamado urgente. Yo sé que Dios permitió esto con un propósito: voltear a ver esa cruz, analizar mi vida, Aníbal, y actuar en consecuencia, porque esto es urgente. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver a Dios. Vamos a ver a Dios haciendo maravillas. Pero qué triste sería que después de todo este gasto de sufrimiento, de problemas, de repente saliéramos a vivir igual que como estábamos viviendo. Yo no quiero eso. Yo sé que Dios me está buscando y sé que Dios te está buscando. Vamos a voltear a esa cruz. Vamos a buscarlo a Él, pero de veras de corazón, y decirle: mira Dios, no te conozco, te quiero conocer. Y si lo conoces, mira Dios, mi relación contigo está fría, pero este tiempo va a servir para que tú la calientes, para que tú y yo nos volvamos lo que tú has planeado que fuéramos. Dios, he perdido el sabor, he dejado de ser sal, me he vuelto una persona egoísta. Dios, ya no quiero vivir como estoy viviendo y me estás dando una enorme oportunidad. Aprovecha este llamado. Es urgente. Y yo sé que Dios te está hablando y Dios me está hablando. Y yo sé que vamos a salir adelante. Pero lo primero, con una vida totalmente transformada, un corazón totalmente transformado por Dios. ¿Estás de acuerdo? Déjame orar. Déjame orar en una breve oración. A ti que me estás viendo. A las personas que están aquí. Por mí mismo déjame orar. Para que Dios... El problema más grande que hay no es lo de afuera, es lo de adentro de nuestros corazones, Dios. Aquí están, Señor. Los ponemos a tus pies. Quiero voltear a ver esa cruz y entenderla. Apropiar lo que esa cruz me dice y vivir esa vida preciosa a tu lado. Dios, perdóname por el tiempo perdido, pero ya no más. Ya no más. Ese tiempo, tú me lo regalaste para que yo volteara a verte. Gracias, Dios. Y sé, y confío, y te creo en que tú nos vas a sacar adelante. Iglesia, que Dios los bendiga. Gracias por la oportunidad de compartirte este mensaje. Nos vemos en la próxima. Gracias Dios, gracias pastor, gracias Iglesia Selah por este mensaje tan increíble. Gracias por sintonizar este mensaje, porque es un mensaje que desde luego, al menos en mi experiencia, en mi persona, sintoniza mi corazón a seguir compartiendo esperanza, a seguir compartiendo luz, a seguir siendo conservador de esa paz a la que Dios nos ha llamado. En estos tiempos yo creo que nosotros compartimos esperanza no porque seamos pensadores optimistas o porque tengamos pensamientos de fe únicamente, sino compartimos esperanza porque estamos dispuestos a tomar acción en el nombre de Jesús. Estamos dispuestos a hacer cosas desde nuestras casas, desde nuestros corazones y nuestro tiempo con Dios para que esto cambie. Así es que quisiera invitarte a que diezmaras, a que trajeras tu ofrenda como muestra de que no hay temor, como muestra de acción de fe. Muchas gracias por sintonizar este video. Te quiero recordar también que estamos abiertos de lunes a viernes de 7 a 8 o la manera más eficaz a nuestras cuentas bancarias que puedes buscar en nuestras redes sociales. Gracias. Pues un mensaje de verdad que te invita a tomar una decisión urgente, y yo quiero invitarte a ti a que te suscribas al canal, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales para que puedas ver el material que vamos subiendo, y por favor tú sigue alentándote, hay mucho ánimo ahorita, y gracias porque escuchaste este mensaje
que Dios tiene para ti. Hasta la próxima.